Dale un giro a tu vida. Y Dios siempre se asegura de que nosotros veamos el ejemplo a seguir, para que no tengamos la excusa de que lo hicimos mal. Entonces, el que Jesús haya muerto en la cruz es la primicia de todos los que van a resucitar. Ese es el mensaje, era que no importaba el terreno. Recordemos que yo les decía que la cruz era el peor terreno posible para sembrar. Aún así Dios toma su mejor semilla, que es Jesucristo, la siembra en el monte de la calavera y da fruto, demostrando que los principios de Dios hacen parte de lo que llamaríamos la vida Zoe o la vida sobrenatural. Es decir, que tú no tienes que preocuparte tanto por el dónde, porque Dios puede bendecirte en cualquier parte, así como eso fue lo que Abraham tenía claro. Por eso cuando le pidió a Lot que escogiera los terrenos, Abraham no tuvo ningún problema en que Lot escogiera los mejores terrenos a sus ojos. Abraham sabía que la bendición de Dios caminaba con él, así que no tuvo ningún problema en irse al desierto. Solo fue cuestión de tiempo para que Lot se diera cuenta que de qué servía vivir con tantas comodidades en una tierra con tanta corrupción. Y Abraham, que estaba, por así decirlo, en el desierto, estaba dando fruto. La semilla de Dios tiene una capacidad impresionante de dar fruto a pesar de. Eso es lo que, digamos, es la apertura a lo que llamaríamos ¿qué produce en tu vida cuando Dios está primero? Sí, es un acto de fe. Es un acto de fe, porque el mundo te enseña que primero hay que ver para creer, pero el acto de fe dice que primero tienes que creer para ver. Voy a repetir eso, porque no escuché ninguna mente. El mundo dice que tú tienes primero que ver para creer, pero la Biblia dice que tú tienes que creer para ver. Amén. Tienes que creer para ver. Entonces, primicia tiene que ver con creer para ver, porque por eso está al principio y no en la mitad y no al final. Por eso está al principio, porque es la llave que abre, que comenzaba a abrir, digamos, el cofre, la caja fuerte del reino de los cielos para un tiempo de abundancia. Ahora, como suele pasar con Dios, Él se asegura también de que hayan bendiciones tangibles, porque el ser humano se mueve por lo tangible mucho. Usted es susceptible a lo que escucha, a lo que ve, a lo que toca. Entonces eso hace parte de sus sentidos. Entonces las bendiciones, después de dar las primicias, eran tangibles, había una evidencia de eso, para que Dios para que el pueblo no pensara que era solo teoría, que era solo fanatismo. Aparte, le estaba enviando un mensaje al mundo de cómo eran las cosas con él. Entonces, quiero que me acompañen. Yo he dividido este mensaje en dos partes. En parte 1, ¿cuáles fueron las bendiciones tangibles que experimentó el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, como evidencia histórica de que las primicias sí funcionaron? Y la parte 2 es cómo esas bendiciones hoy se aplican a nosotros también. Entonces, en dos partes. La parte 1, acompáñenme por favor al libro de los Proverbios, al capítulo 3, Proverbios capítulo 3. Entonces, después de que Israel presentaba las primicias, el pueblo, ellos experimentaban una provisión continua y abundante. Eso también es importante que lo tengas en cuenta, que lo guardes en el corazón. Con Dios las cosas son continuas y son abundantes. Dios no es un Dios de momentos. Como te bendigo hoy y ya, ahí quedó. No. Provisión continua y abundante es la clave para entender la prosperidad bíblica. Por eso los procesos de Dios son diferentes, porque Él se asegura que en tu vida la provisión sea continua y sea abundante, como una llave que se abre y después ya no se cierra. Dios no manipula tu vida. Entonces, si Él dice que es continua y abundante, esa bendición va creciendo y no decreciendo. Ahora vamos a ver, más adelante vamos a ver que obviamente
habrán enemigos de esa llave que está abierta, que está fluyendo. ¿Cómo es que se llama la empresa de aquí del acueducto? Aquaria. Bueno, ¿sí? Afortunadamente Dios no tiene convenio con Aquaria, ¿sí? Porque esa bendición sí no es continua y no es abundante. Entonces, pero la de Dios sí. La de Dios sí, ese río que fluye y no se detiene, es lo que caracteriza la bendición de Dios. Entonces, en Proverbio capítulo 3 ilustra esa llave. Dice el Señor a través del escritor, dice: honra al Señor. Toda bendición continua y abundante empieza con el principio de honra. Siempre en la Biblia tú vas a encontrar que un versículo que habla de bendición está precedido por un versículo que habla de una condición, y una condición es que tiene que ver con honrar a Dios de alguna manera. Todos los versículos, para que nosotros nos encanta ir al de la bendición y el otro no lo leemos porque nos conviene. Pero todos los versículos en la Biblia que hablan de bendición, siempre antes Dios ha venido hablando de cómo se ejecuta el proceso para que esa bendición esté ahí. Dios en eso es muy claro, ¿sí? Por ejemplo, hay un versículo que dice que nos encanta, ¿no? Que habla y te irá bien y serás bendecido, ¿sí? Y eso nosotros lo usamos mucho, pero ¿qué dice antes? Dice: honra a padre y madre. ¿Sí? Entonces, a los que aman a Dios, ahí está el principio de honra, y luego dice: todas las cosas ayudan para bien. Y yo podría hablarles por lo menos 8 horas de ese versículo, de los que aman a Dios. ¿Qué significa amar a Dios? Entonces, primicia habla de amor también. Entonces, hablamos de una versión, dice: honra al Señor, y dice: con tus riquezas. Es una prueba del corazón. Recordemos, la Biblia ilustra que Dios es el dueño del oro y de la plata, por ende, Él no necesita tu dinero. Así que si ahí está diciendo honralo, está hablando de amor, está hablando de estar mirando tu corazón, tu confianza. Y por eso dice de tus riquezas, porque si dice de lo que tienes por ahí, pues hay cosas que uno no le duele dar. Si te sobra, pues eso no te va a doler darlo. Por eso habla de riqueza, porque está apuntándole a lo que se convierte. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Dónde está tu qué? ¿Dónde está tu qué? Tu tesoro. Tu tesoro. Un tesoro es algo que vale para ti. Por eso Dios prueba de esa manera. Cuando Abraham, en el caso de Abraham e Isaac, ¿qué fue lo que hizo? Él dijo: entrégame ¿a quién? A tu hijo. No le pidió casi nada. Hubiera dicho: entrégame a la suegra, pues de pronto. Abraham la entrega con gusto y Abraham dicho: Señor, esto es un sacrificio. ¿Sí? Pero Abraham, Dios apuntó a algo que para Abraham era clave. Primicia también se ve reflejado en el caso de Ana. Ana tenía años, ¿recuerdan ese caso? Ana tenía años de estar subiendo al templo a orar, a pedir por un hijo. Tenía problemas con su marido y ahí en la casa había problemas. Sí, habían problemas en la casa. Y Ana le dice al Señor, cuando Ana entendió indirectamente. Mira, a veces nosotros aplicamos, es como cuando a veces pasa algo y uno hace como cuando no sabe por qué pasó, uno hace esta expresión: ay, ¿yo qué hice? Se prendió. Así fue Ana. Ana, sin imaginárselo, cuando le dice a Dios que le va a entregar a ese hijo que él le va a regalar, aplicó el principio de primicia. Porque lo primero era lo mejor, era su primogénito, y era aparte de lo material, que digamos es la sustancia, ¿no?, del cuerpo, su hijo Samuel, el profeta Samuel, el primer hijo. También estaba el corazón involucrado de Ana, porque era algo que ella anhelaba hace mucho tiempo y ahora lo tenía que entregar. Estaba aplicando el principio de confianza, honra a Dios, y ella efectivamente cumplió al Señor y le entregó a Samuel al sacerdote, a la obra, al templo. Sembró lo mejor que tenía en su corazón, que era su hijo Samuel. Como resultado,
se abrieron las puertas de los cielos para Ana. Tuvo más hijos, más de lo que pidió, y no solo tuvo más hijos, sino que Samuel no fue cualquier hijo. Ha sido uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Entonces, esos son principios que están ahí implícitos en las Escrituras. Por eso primicia es más que lo material que tú das, es el corazón que das. Si tú dejas el corazón en lo que das, eso en el reino de los cielos es grande y produce una bendición continua y abundante. Eso es clave. No escuché amén con eso. Entonces, ahora viene lo que nos gusta. Aquí me detuve en el principio, ahora viene lo que nos encanta. Dice el mismo Proverbios capítulo 3, versos 9 y 10. Dice, así, o sea, está estableciendo proceso, resultado de proceso. Se llenarán a reventar. Pero la versión que yo tengo acá, que es una versión más actualizada, que es una versión nueva, traducción viviente, y también en la TLA lo encontramos, y también en la versión traducción internacional, bueno, la Biblia Reina Valera actualizada. Porque en la Reina Valera 1960 dice y, pero acá dice así, y dice se llenarán a reventar. O sea, Dios se asegura que las palabras sean precisas. Dice se llenarán a reventar, y tus graneros se van a llenar, tus graneros se llenarán a reventar. Y esto recordemos que está principalmente en este contexto, está hablándole a personas que se dedicaban al tema de la agricultura. Estábamos hablando de personas que sembraban maíz, sembraban frutas, Entonces, para ellos que su granero se llenara era algo muy importante. Ahora traduzca, pastor, ¿y esto qué significa en el tiempo de hoy? Si yo no soy ni campesino, yo sí siembro un arbolito y se me muere. Bueno, si usted no es de los que tiene buena mano para sembrar, no se preocupe que esta bendición se traduce. Entonces, se traduce en ¿qué? Cambiemos el granero representaba almacén de bendición. Ahora, tú no tienes un granero, pero tienes una cuenta bancaria. Tú no tienes granero, pero tienes un carro, tienes una casa, tienes una familia. O sea, habla de que se llena, lo tuyo se llena a reventar. Amén. Y dice, tus bodegas rebosarán. Ojo, aquí también es interesante esto. Dice, rebosarán de vino nuevo. No se llenan de cualquier cosa. Entonces dice Dios, bueno, aquí en el reino de los cielos está como sobrando estas cosas, pues mandémoslas, porque igual sobra. No, y dice, vino ¿qué? Nuevo. Un milagro sucediendo, pero con cosas buenas. Es decir, que lo que llega a tu vida es único. Como es nuevo, solo tú lo vas a tener. Amén. La bendición de usarlo, de disfrutarlo. ¿Sí? No escuché amén con eso. Es algo nuevo que llega para ti, que tiene sello, tiene tu nombre, tiene tus características. ¿Sí? No es como los zapatos que te prestan, que te quedan o anchos o pequeñitos. Aunque eso no pasa en esta iglesia, pasa en otras iglesias. ¿Sí? Nosotros hay un misterio que todavía no se ha resuelto. Es cómo es posible que entre las mujeres de la familia los zapatos se le quedan a todas. Eso no pasa entre los hombres, ¿no? Los zapatos de los hermanos no se quedan los unos con los otros. En cambio, las mujeres sí se pierden las sandalias, las chancletas, los tenis, no sé, la ropa. Eso no pasa con los hombres. Yo recuerdo, por ejemplo, mis hermanos todos somos de contexturas diferentes, todos, y de gustos diferentes. Así que mi papá nunca tuvo ni mamá la oportunidad de ahorrarse plata, porque no se podía decir que vamos a comprar estándar, ¿no? Todos la misma talla, todos, no se podía hacer eso. Tampoco se podía decir es que la ropa del mayor luego le queda al menor, o sea, tampoco se puede, porque curiosamente el mayor es el más bajito y de los más delgados, entonces tampoco se podía. El menor curiosamente es mucho más alto, ¿sí? El que le sigue es mucho más grueso, no hay oportunidad de ahorrar ahí. Entonces, esos son problemas que suceden entre los hombres. Entonces, estaba hablando de ahora continuamos, ahora nos vamos a otro libro, que es un libro bastante polémico, es el libro de Malaquías. Quiero que me acompañen por favor al capítulo 3, pasamos de Proverbios 3 a Malaquías 3. Este versículo es polémico, ¿sí? Porque recordemos que el versículo 10 nos viene hablando de no robará, el 8, el 9, el 10, no robará el hombre a Dios. Entonces eso en el contexto del Antiguo Testamento era recordemos que llegó un momento en que Israel comenzó a olvidar ese principio de honra y comenzó a no dar
sin sus primicias, ni sus diezmos. Pasaron muchas cosas, ahí hubo unas crisis con el pueblo levita y todo esto, que bueno, pues no profundizaré, porque digamos eso es todo otro mensaje. Entonces aquí está, en Malaquías capítulo 3, está hablando de una protección especial que Dios coloca sobre esa bendición continua y abundante que llega a tu vida. Entonces en el capítulo 3, versículo 11 específicamente, dice: y reprenderé también, porque está hablando de que no solo te bendice, sino que también hace algo adicional, sino que se asegura que esa bendición esté asegurada. Porque sabe que hay enemigos. Toda bendición tiene enemigos. Toda bendición. Entonces, y como lo de Dios es sobreabundante, se nota, usted no lo puede esconder. Esa camioneta que Dios te da se nota en el barrio. De tu casa se nota en el barrio. Así que esa bendición no la puedes esconder de los amigos de lo ajeno. Pero como Dios sabe esto, entonces se asegura que lo que viene para ti está asegurado. ¿Sí? Dice por ahí: es mejor la seguridad que la policía. Entonces dice en el verso 11: reprenderé también por vosotros al devorador, y dice: no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Por eso. Entonces aquí hay algo muy interesante. Resulta que el término, había algo que se llamaban las plagas. Los que en algún momento han sembrado, en algún momento han tenido pronto jardines, saben que las matas tienen plagas. ¿Sí? Las plagas eran fatales porque se comían el grano, se comían las semillas, se comían. Entonces él dice que él reprenderá al devorador, y está hablando acá de plagas agrícolas como langostas o insectos que destruían las cosechas del antiguo Israel. Entonces Dios promete protegerla. Pero entonces aquí hay un contexto espiritual importante. Dice: espiritualmente el devorador simboliza cualquier fuerza o circunstancia que amenaza con consumir o destruir tus bendiciones y la prosperidad que Dios desea para ti. Esto puede incluir problemas financieros, enfermedades, adversidades que afectan negativamente. Entonces, si nosotros miramos hoy cómo está el mercado internacional, nos damos cuenta que hay muchas fluctuaciones en inversión, en exportaciones, en todo ese tipo de cosas, y eso te impacta directamente a tu bolsillo. Si fluctúa el dólar, se va a impactar en tu bolsillo, por ejemplo. Entonces, Dios le está diciendo acá que eso ya Él lo había tenido en cuenta. Él sabía que eso podía pasar con tu bendición, y que aún así Él estaría presente ahí para ir equilibrando la balanza a tu favor a medida que se vayan presentando las dificultades. Eso es lo que está estableciendo acá Malaquías capítulo 3, verso 11. Era el resultado. Entonces, Israel lo que experimentaba, recuerden que yo les dije el domingo pasado que Israel, ellos sacaban su primicia del primer grano como una expresión de confianza, pero luego venía más grano. Entonces ese otro grano era el resto de la activación del mercado, y ese otro grano era lo que Dios estaba protegiendo, porque lo primero era lo que le habían entregado a él. Pero entonces Dios no les iba a dejar el bolsillo vacío, como que no, usted me dio primicias y la plaga se le comió la cosecha. ¿Sí? Porque entonces eso no era una bendición continua y abundante. Entonces, porque la gente comenzaría a perder su fe y diciendo: no, pero ¿para qué llevamos al templo las cosas y después nos quedamos sin nada? Entonces Dios aseguraba que las cosechas fueran efectivas, que efectivamente el agricultor recibiera mucha abundancia de ese 90%, porque también de las cosechas también ellos diezmaban, recibieran de ese 90%, recibieran muchísimo, ¿sí? Las cosechas eran sobreabundantes. Pasó algo muy interesante aquí que voy a hacer anotación rápida. Hace unos años en Almolonga es una población que se volvió famosa porque ahí fue escenario de uno de los grandes avivamientos de la iglesia, ¿sí? Y resulta que Almolonga era una tierra, o es una tierra principalmente de gente que es agricultora, que siembra frutos. Pero estaba plagada. ¿Cuáles eran las plagas de Almolonga? El alcoholismo, el tema de la infidelidad. Había muchos temas de delincuencia en Almolonga. Y un pastor con algunas personas de la congregación empezaron a tener unos tiempos de oración. El versículo aquel de Segunda de Crónicas le dice que
Dios escuchará, dice, si el hombre humillare su corazón, dice, Dios escuchará desde los cielos y sanaré la tierra. Y ellos se apegaron de ese versículo y por 5 años más o menos estuvieron orando, intercediendo por la tierra. Y dice que esta tierra hoy en día es evidencia, porque esto lo registraron cadenas importantes como CNN, como la BBC también, cadenas que no son cristianas. Y no solo Dios sana la tierra de Almolonga y comenzaron otra vez a poder vivir de su cultivo, sino que los frutos eran mucho más grandes y abundantes que los que ellos habían conocido antes. Y que la bendición no fue solo que volvió la tierra a dar fruto, porque no estaba dando casi fruto, sino que y fue tan impactante la bendición que los medios internacionales vinieron a visitar Almolonga a registrar lo que estaba pasando allá. Era demasiado evidente lo que estaba pasando. Y ellos, como ustedes hoy pueden buscar en las redes sociales sobre esto, ellos cambiaron las calles, los nombres de las calles, las cambiaron por nombres bíblicos. Ellos empezaron a reemplazar las cantinas por iglesias. Más del 90% de esta población es cristiana. Esos son casos que casi no se ven, ¿sí? Entonces, eso pasa cuando Dios interviene. Está hablando de una protección especial para esa bendición. Pero también Dios nos habla de una prosperidad integral, ¿sí? Vámonos ahora a Deuteronomio en el capítulo 28, famoso capítulo también de las Escrituras, porque nos habla de los principios de obediencia, ¿no? De los capítulos menos leídos ese, ¿sí? Porque pues, leerlo no es fácil. Tiene un descriptivo. Y es largo además, tiene un descriptivo de principios, de mandamientos que Dios establecía. Pero también al final, como yo les digo, siempre toda bendición viene precedida de muchos principios de honra. Y al final, en el 28, en el capítulo del versículo 2 al 6, dice algo muy bonito, ¿sí? Que va de la mano de lo que veníamos hablando de Malaquías capítulo 3, verso 11. Y en Deuteronomio dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y me gusta una palabra que usa Dios ahí, dice, y te alcanzarán. Deuteronomio 28, versículos entre el 2 y el 6, estoy parafraseando para no extenderme mucho. Entonces dice que las bendiciones te alcanzan. No dice tú persigues las bendiciones, dice las bendiciones te alcanzan. O sea, tú vas caminando y la bendición va contigo, va llegando a ti, es continua y es abundante. Pero además, ¿a quién no le gusta eso, no? Porque el principio que había sucedido con Adán y Eva, recuerden que uno de los castigos que vino como causa del pecado era que ellos tendrían que trabajar con el sudor de su frente para poder tener y sobrevivir. Esa era una maldición que estaba sobre la vida de Adán y Eva, una maldición que ya no aplica para nosotros, porque eso que le dicen a usted que los niños nacen con maldición, por eso hay que bautizarlos, eso no es cierto, porque en Cristo se pagaron todas las maldiciones. Entonces aquí está estableciendo que vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y establece aún mucho mejor, dice, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Ahora comienza Dios a extender la bendición, porque lo que empezó en el campo comienza a extenderse a la ciudad. Señor, pero entonces si solamente yo vivo en un pueblito, entonces si yo me voy a la ciudad, ¿bailas? No, aquí está diciendo bendito serás tú en la ciudad, también serás bendito en el campo, bendito será el fruto de tu vientre. Esto es importante, pónganle atención. Aquí comienza Dios a ampliar el rango de la bendición, porque aquí comienza a tocar otras áreas de tu vida que no son la financiera. Recordemos que yo les decía al principio que hay cosas que drenan tus finanzas. Si un hijo se te enferma, eso drena tus finanzas, porque es dinero adicional que tienes que sacar o para medicamentos o para tratamientos, etcétera, ¿sí? O sea, cualquier cosa así imprevista, una reparación locativa imprevista, cualquier cosa imprevista, eso drena tu presupuesto porque no estaba pensado y toca hacerlo. Hay cosas que sí o sí toca hacer. Entonces, pero aquí está diciendo acá que bendito también será el fruto de tu vientre. Ahora hace extensiva la bendición hasta las mujeres que quedan embarazadas. También esa bendición pasa de su madre a su hijo. O sea, ya nacían
con una bendición. Ya venía el hijo con bendición. ¿Sí? Ya venía el hijo con bendición. Entonces, yo recuerdo que hace unos años tuve la oportunidad de compartirle a una persona de Cristo. Yo recién estaba empezando en la vida cristiana y esta persona me dijo un día con mucha tristeza que se había hecho un examen y el examen había dictaminado que nunca iba a poder tener hijos porque tenía un problema en la matriz. Y era un problema pues que no tenía, los médicos le habían dicho que no tenía solución. Yo en mi poquito conocimiento, pues tenía muy poquito tiempo de estar congregándome, estar asistiendo a la iglesia, le dije, ¿y sabes algo? La vida y la muerte están en las manos de Dios y Dios es el que determina eso. Así que un examen no determinará nada. Esa persona curiosamente no me creyó. Como no me creyó, se puso a tener intimidad libremente con su pareja y adivinen qué. Quedó embarazada. Entonces cuando se enteró, porque se hizo el examen y le dio positivo, me mandó un mensaje y me dijo, mira, yo le dije, no te lo dije. Pero es que el médico, ¿quién creó al hombre? ¿El médico o Dios? ¿Quién determina si la matriz funciona o no? El que la creó. Entonces, esa fue la primera parte de su milagro. La segunda parte es que unos meses después en el embarazo le dicen que su hijo viene con unas malformaciones y problemas. Nuevamente esa persona me escribe llorando y me dice, es que mira, me dijeron esto. Y yo le dije, sabes, amigo, primero, ese hijo lo colocó Dios en tu vientre y Dios no sabe hacer cosas mal hechas. Entonces, si es un milagro porque tu matriz no podía dar fruto, ¿te lo va a dar mal hecho? Y pasaron los meses y hoy en día ya no es un niño, estamos hablando de un adolescente completamente sano. Completamente sano. Por eso cuando Dios dice aquí, bendito es el fruto de tu vientre, se lo toma en serio. Es una bendición que se extiende a través de ti. Y luego dice el fruto de tu tierra. El fruto, y también se extiende, si tú eres de las personas que tienes mascotas, mira, el fruto de tus bestias, pues le llamaban bestia a los animales que ellos tenían ahí. Luego dice, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Entonces, y vendrás todas estas bendiciones sobre ti y te alcanzará. Matthew Henry, que es un experto bíblico, esta frase enfatiza que las bendiciones no son algo lejano o difícil, sino que activamente alcanzarán a la persona. ¿Sí? Nos dice que Dios siempre está presente en nuestras vidas, asegurándose de lo que nos da sea algo continuo, algo que sea palpable, algo que sea tangible y algo que no se detenga en tu vida. Amén. ¿Sí? Entonces, cuando cosas comienzan a pasar en tu vida, cuando cosas comienzan a drenar tus finanzas, a drenar tu bendición, entonces es un síntoma de alarma de que tal vez tú estás dejando la presencia de Dios. Porque mientras la presencia de Dios esté, tu bendición será continua y será abundante. Amén. Tu bendición será continua y será abundante. Solo, ¿qué hay que hacer? Volver a la presencia de Dios. ¿Cuántas veces? Todas las que sean necesarias. Dios no colocó un límite para que tú puedas volver a retomar la bendición. Entonces, y si Dios ve que se dañó demasiado, pasa como a Job, ¿no? Pero mira que siempre Dios tiene en su corazón que es vino nuevo lo que te da. Entonces, puede que por X o Y motivo te sucedan cosas, que pierdes cosas, como le pasó a Job. ¿Sí? Y eso que usted no sabe, que lo que le pasó a Job fue un trayecto más o menos de 9 meses. El que lee el libro cree que fueron años, fueron solo 9 meses y a Job le pasó de todo. Pero ¿sabes qué dice al final de Job? Dos cosas interesantes. Dice, número 1, dice, los hijos que Job tuvo, las hijas de Job, eran mujeres hermosas, las más hermosas de la zona. O sea, Dios sabe dar vino nuevo y se lo toma en serio. Pero también dice que Job dice en el capítulo 40, dice, Job, yo hablaba lo que no entendía. Ahora dice Job, como es costumbre de Dios, dice, mas ahora mis ojos te ven. Hablaba de una bendición que era tangible, porque si algo Job no hizo fue dejar de honrar a Dios y dejar de creer en Dios. ¿Sí? ¿Y sabes por qué es tremendo ese acto de fe? Porque no culpar a Dios es fácil cuando tú piensas que el que te quitó las cosas fue otro. Job no sabía que había sido Satanás. Job pensaba que Dios le había quitado las cosas. Y aún así su corazón no cambió para con Dios.
Es un acto de fe muy tremendo. Porque cuando tú sientes que Dios te quitó algo, tu corazón se vuelve rebelde y se vuelve quejumbroso. Y la gente se queja, es que Dios me quitó, es que Dios no me da, es que Dios no me da. Y la gente condiciona su fidelidad a Dios con la bendición que recibe. Así que tu corazón expresa más fe. Hay mayor olor fragante cuando tú das a pesar de que tú sientes que Dios no está. Eso es el principio de creer para ver. Job pensaba que Dios estaba involucrado y que era Dios el que había permitido y que le había quitado las cosas, su riqueza, su familia, y aún así el corazón de Job no cambió para con Dios. Por eso Dios le devolvió multiplicado lo que Satanás le había quitado. Así que cuando tú mantienes tu corazón fiel a pesar de que tiembla la tierra, entonces la bendición es continua y es abundante. No me convenció ese amén. Cuando tu corazón se mantiene alineado y fiel a pesar de que tiembla tu tierra, entonces la bendición es continua y es abundante. Porque toda llave de una bendición continua y abundante empieza con un corazón que no cambia. En el reino de los cielos, dale un aplauso a Dios. En el reino de los cielos, la llave es tu corazón. ¿Sabes? Es la estrategia más. Lo dije en Bogotá hace unos años cuando tuve la bendición de predicar algo parecido. Yo ilustraba en la prédica, ilustraba que en el reino de los cielos había como una caja. Dios diseñó como una caja fuerte, ¿sí? Una caja fuerte. Y la mejor estrategia, la mejor seguridad que puso es que la llave está en tu corazón. La llave es tu corazón. Entonces, realmente tú decides qué tanta bendición extraes de esa caja fuerte. Dios la dejó ilimitada. Toda tu vida hay bendición continua y abundante, pero la llave la tienes tú mismo. O sea, es algo impresionante la forma en que Dios hace las cosas. Porque ahora Cristo está en nosotros. Cristo es la garantía, el Espíritu Santo es la garantía de que esa bendición se cumple. De que esa se bendice, porque Él es la primicia. Entonces, ahí hablamos de lo que es la prosperidad, que es integral. Por eso les decía, y hago mucho énfasis, porque nosotros debemos empezar a cambiar la mentalidad que traemos acerca de lo que es prosperar bíblicamente. A Dios no se limita solo a dinero. No te preocupes cuando Dios te dice que algo te va a dar o que algo te va a llegar a tu vida. Dios no está mirando el saldo de tu cuenta. Dios no está mirando el billete que tienes en tu cartera. Dios no lo limita al salario que te estás ganando, porque Él trabaja con una bendición ilimitada. Él trabaja con recursos que son ilimitados. Entonces Él te puede prometer lo que Él quiera, porque no está limitado a tu capacidad humana para producir recursos. No está limitado a ti. Por eso puedes confiar, porque no está limitado a ti. Si Dios ve que algo es necesario hacer adicional para que la bendición te llegue, lo hace. Si tiene que moverte para otro lugar, lo hace. Si tiene que cambiarte de trabajo, lo hace. Pero la bendición de Dios no está limitada a lo que te pueda decir el ser humano. No está limitado a eso. Por eso Israel es tan fiel. Porque ellos literalmente palpaban la bendición, era tangible. Ellos primero creían para ver, y por eso lo podemos ver en la parte histórica. Ahora, no sé si a usted le gusta leer, pero usted puede ir a leer los artículos que ha venido pasando últimamente en Israel. ¿Sabes qué están haciendo? Están empezando ya empezaron a sembrar en el desierto, y están empezando a cosechar y a cultivar en los desiertos con unos sistemas innovadores. O sea, hoy en el siglo XXI, muchos años después, estas promesas se siguen cumpliendo en ellos, para que tú veas que Dios es fiel, que su palabra no se detiene, que su palabra no deja de cumplirse, y no es cualquier fruto. Yo te invito a que tú busques los cultivos que están haciendo. Es gente que prospera muchísimo, pero porque ellos tienen claro el principio de honra en su corazón, y lo tienen claro en su corazón. Entonces, para finalizar, quiero hablarte de por lo menos 3 versículos que deben convertirse en una bandera en cuanto
prosperidad bíblica. El primero está en Mateo 6:33. Esto les hablaba que la primera parte del sermón era la bendición tangible en Israel como resultado de las primicias. Ahora quiero mostrarte en 3 versículos la bendición y la provisión divina hoy en Cristo, en el nuevo pacto. Y empieza curiosamente con el libro de Mateo en el capítulo 6, verso 33, y es un versículo que nosotros conocemos, ¿sí? Buscad primeramente, establece inicio. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces establece un principio de primicia. Lo mismo que estableció por allá en Deuteronomio, lo mismo que estableció en Malaquías, lo mismo que estableció en Proverbios, lo mismo. Toda esa bendición está aquí, implícita en este verso. Está diciendo que cuando tu corazón está en el reino de Dios y su justicia, entonces eso produce que todo lo demás te sea añadido. Dios se asegura que sea añadido. Eso significa poner a Dios en el primer lugar, confiar en que Él proveerá para todas tus necesidades. Y lo segundo que sucede lo encontramos en 2 Corintios capítulo 9. Segunda carta de Pablo a la iglesia en Corinto, y está en el capítulo 9, verso 6. Entonces Pablo era muy enfático en estos principios, y por eso en el verso 6 dice: el que siembra escasamente, ¿sí? El que siembra escasamente también segará. Pablo tenía un plus. Pablo conocía las dos caras de la moneda. Pablo empezó siendo maestro de la ley. Pablo tenía un profundo conocimiento de las escrituras. Entonces Pablo conocía todo el tema del Pentateuco, o los primeros 5 libros, todos estos mandamientos, todas estas cosas que representaban. Pablo las conocía, y a Pablo también, al conocer de Cristo, entonces él entendió el porqué de todo eso. Después Pablo era una persona que defendía acérrimamente, defendía estos principios, porque él no solo conocía lo que había pasado en Israel, sino que ahora sabía cómo en Cristo todas esas cosas continuaban pasando, ahora con un mucho mejor pacto. Porque la Biblia establece que el pacto que tenemos en Cristo es un pacto que tiene mejores promesas. O sea, si lo que yo les acabo de describir que pasaba con Israel era bueno, ahora imagínense cuando la Biblia está estableciendo que en la transición a la iglesia el pacto es mejor que el que ellos experimentaron. No sé si me estás escuchando. ¿Sí? Pero el pacto que tuvo Abraham y todos esos hombres, esos patriarcas, era buenísimo, se los acabo de describir. Pero la Biblia también establece que el de nosotros es mejor. No me convenció eso. La Biblia establece que tu pacto en el que tú estás, en la posición en la que estás, es mejor que lo que ya se había visto en Israel. ¿Qué cosas más grandes puedes experimentar en tu vida que lo que ellos experimentaron? Entonces, esto está estableciendo acá. Por eso el que siembra escasamente también segará. Lo que les decía de la caja fuerte, ¿no? De la llave está en tu corazón, y entre tu corazón lo entienda más, pues la llave abrirá más bendición de esa caja fuerte y más fluirá hacia ti. Tú determinarás el aumento o el descenso de esa bendición en tu vida. También dice: el que siembra generosamente también segará. Y dice: y poderoso es Dios para hacer, aquí hago una anotación importante. Ustedes van a encontrar en algunos versículos que la palabra Dios está escrita en minúscula. Cuando está escrita en minúscula se refiere a los dioses paganos, ¿sí? Cuando está en mayúscula está estableciendo toda la autoridad del reino de los cielos sobre esa promesa. Es decir, tiene un sello directo en el corazón de Dios. Es algo que Dios va a procurar que se cumpla sí o sí en tu vida. Por eso está diciendo: y poderoso es Dios para hacer ¿qué? Que abunde. Nuevamente aparece la palabra abundancia. Para que abunde en ustedes o en vosotros, en la traducción Reina Valera,
toda gracia. Ahora, ahí es importante y me quiero detener solamente un instante, porque no es una coincidencia que la palabra gracia aparezca ahí en esa frase. No es una coincidencia. ¿Por qué? Porque hasta aquí, hasta lo que hemos hablado, todo suena muy bonito, ¿no? Todas las bendiciones que Dios nos da, toda la protección, pero hay un enemigo que tú no has tenido en cuenta. Eres tú mismo. El mayor enemigo de las bendiciones no es Satanás, eres tú. Tú entorpeces muchas veces las bendiciones con tus actitudes. Tú entorpeces muchas veces las bendiciones con tus decisiones. Por eso la palabra gracia, en ese está estableciendo Dios que Él te conoce tanto que se asegura de colocar algo que se llama que tienes acceso libre a su presencia. Es decir, que tiene la capacidad de perdonar tus locuras, de perdonar tus embarradas, de perdonar tus salidas de contexto, para que esa bendición no se escape de tus manos. Por eso dice, para que abunde en vosotros toda gracia. Está estableciendo que en Jesucristo hay una cobertura especial, que a pesar de que tus pies van a resbalar, a pesar de que tus manos se van a cansar, a pesar de que tu corazón va a variar muchas veces, la palabra gracia es el sello que tiene la bendición en tu vida, de que Él va a encontrar la manera de ir a rescatarte, para que la bendición siga siendo que sea continua y abundante. Amén. No sé si quieres darle un aplauso a Dios por eso. Yo cuando tengo la bendición de predicar sobre estos temas, me apasiono. Porque es que Dios no se le escapa ningún detalle. Ni siquiera la debilidad y la fragilidad de tu humanidad no se escapa. Los detalles para Dios. No solo te bendice, sino que tiene en cuenta que en algún momento tu corazón va a fallar. Tiene en cuenta que en algún momento vas a fallarle. Lo sabe. No se le escapan los detalles. Y me encanta porque yo soy de la generación, no sé si todavía lo dicen, pero yo soy de esa generación que por ahí en junio, en julio, te decían, esa era la frase que aparecía en el corazón de los papás, ¿no? Todos los años. ¿Sí? Que el 24 de diciembre había regalos si usted ganaba ¿qué? ¿Sí? O sea, los papás primero tenían que ver para creer, ¿sí? Entonces usted de junio en adelante comenzaba a preocuparse, porque la situación, usted que sabía cómo más o menos iban las cosas, usted comenzaba a preocuparse, ¿sí? Pero Dios no es así. Lo que me llama la atención de la escritura es que a pesar, tus papás te decían que el regalo era condicionado a tus buenas calificaciones, y Dios está diciendo que tu bendición viene a pesar de tus calificaciones. Y Él, a pesar de tus papás que no sabían el desenlace del año, Dios sí sabe. O sea, Dios sabe antes de lo que vas a hacer, y aún así certifica tu bendición. Por eso es que el Israel no tenía problema en dar las primicias, porque es que con Dios no había pierde. Ellos sabían que con Dios no había pierde. Dios siempre encontraba la manera de bendecirlos. Ya tenían que ser unas personas de un corazón demasiado duro como para no entender estas cosas. Y todavía las personas dicen que hay mayor bendición en el mundo. No es cierto, porque el mundo condiciona tus bendiciones. El mundo condiciona todo lo que te da. Y cuando te da, no te da en abundancia. Seamos sinceros. Casi siempre que el mundo te da algo, te quita algo también. Si te da demasiada riqueza, entonces te añade angustia, desesperación. Y todo eso pasa. Te da una gran empresa, sí. Pero ¿a qué precio? El precio de que muchos empresarios no comparten con su familia. Muchos empresarios no tienen salud. Yo he conocido empresarios porque, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer a un empresario en la ciudad de Bogotá. Cuando nosotros lo conocimos, él estaba a punto de suicidarse, una persona próspera económicamente, pero su salud, su alma, su estado emocional estaba al borde de quebrarse. Entonces el mundo sabe dar bendiciones de esa manera. Pero yo veo, por ejemplo, en las escrituras, así por no mencionarte rápidamente, veo a hombres como Salomón. Dice la Biblia que Salomón era un hombre que le sobraban las bendiciones. Dice que tenía más oro que tierra. Y vemos a Salomón quebrado. Vemos a Salomón a punto de suicidarse. Dice la Biblia que Salomón era un hombre
que lo admiraban los otros reyes, porque no sabían cómo era que este hombre prosperaba en todo. Pero el secreto de Salomón estaba en su corazón. Que cuando Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé?, no se dejó llevar por la tentación, y por eso dijo, dame sabiduría para hacer las cosas como se tienen que hacer. Eso, si tú le pides a Dios esa llave, yo quiero que lo tengas en tu corazón claro. Si tú le pides a Dios la llave de la sabiduría, porque una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. El inteligente vive de momentos buenos y momentos malos, pero el sabio sabe vivir en momentos buenos y en momentos malos. Por eso Pablo, cuando ustedes por allá, en Filipenses capítulo 4, Filipenses 4:13, conocido versículo que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que tú no sabes es que ese versículo está hablando de finanzas, porque unos versículos antes Pablo viene diciendo que yo he aprendido a estar bien en la escasez, en la abundancia, porque Pablo pasó por muchos momentos de crisis. Entonces Pablo certifica esa bendición. Y termina, dice, para que estamos ubicados en el capítulo 9 de 2 de Corintios, y ya finalizo, para que, dice, poderoso Dios para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre, otra palabra importante, teniendo ¿cuántas veces? Siempre, en todas las cosas. ¿En cuántas cosas? Todas. Bendición continua y abundante, siempre y en todas las cosas. Esa es la certificación de que una bendición viene de parte de Dios. Amén. Tiene una certificación, dice todo lo necesario. O sea, Dios está pendiente de tus necesidades aún más secretas que tú por ahí no las dices tan fácilmente, porque pues bueno, son muy secretas. Dice, abundéis para toda. Ahí finaliza este versículo con algo muy clave, que espera Dios de ti. Esto lo espera Dios de ti. Dice, para toda buena obra. Dios espera que hagas buenas cosas con eso que Él te está dando, principalmente para el reino de los cielos. Dale un giro a tu vida.